Bienvenidos a De Texto a la Rutina, el podcast de Luz en tu Copy, Y Nora Casti, para aprender a expandir y comunicar. tu servicio de salud y de bienestar al mundo digital. Aviso importante. Este podcast ha sido grabado en exclusiva para profesionales de la salud y toda aquella persona que se dedique a ayudar en el bienestar de los demás, coach, entrenadores, etc. Si no es su caso, por favor, escúchelo bajo su propia responsabilidad. Gracias. Bueno, bienvenidos a esta temporada número 2 y este episodio 5 de nuestro podcast de Texto La Rutina. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué deberíamos tener en cuenta para crear contenido. Así que episodio bastante ambicioso, creo yo. ¿Cómo andás, Nora? Hola Luz, ¿cómo estás? Sí, definitivamente puede ser el quebradero de mentes de más de una persona que escribo. ¿Qué ¿Qué escribo? contenido ¿Qué creo? hablo? Creo que si alguna vez tenemos algún negocio, creo que esta pregunta de qué contenido creo o cómo lo creo es una de las preguntas que más suelen consultarnos. Y justamente hoy vamos a hablar de para qué sirve crear contenido, cómo nos deberíamos inspirar para crearlo y qué formato nos conviene en base a compartir. Exactamente. Y creo que también, que esto veníamos charlando antes de empezar el podcast, es importante recordar que este tema de crear contenido surge y es más fácil cuando tienen ya definido todo lo que vimos en la temporada uno, es decir, el buyer persona, la propuesta de valor, el tipo de servicio, es decir, cuando tenemos todo eso bien en claro, es mucho más sencillo inspirarnos al momento de crear contenido. Así Claro. que es un tema que hay que tener en cuenta. Sí. Y si no tienen tiempo para escucharse todos los 10 episodios de la temporada anterior, les recomendamos que escuchen el episodio de propuesta de valor y de cliente ideal en específico. Exactamente. Bien, ¿Y para qué sirve entonces crear ¿para qué sí? contenido? ¿Para ¿Qué qué vale la pena hacer ¿Para qué esto? vale la pena? Justamente nosotros en este momento estamos creando contenido, así que es importante para darnos a conocer. Creo que ese es el primer motivo por los cuales nosotros empezamos a crear contenido, ¿no? Para Ujú. que las personas o nuestro público ideal sepa quiénes somos, cómo, a qué nos dedicamos, qué servicio le puede ofrecer, o sea, qué servicio ofrecemos y qué solución brindamos a nuestra Exactamente. audiencia. También, como todo, sirve para promocionar, ¿no? Nuestro contenido, nuestro negocio, nuestro servicio. También sirve para vender, ¿no? Para eso muchas veces generamos contenido y hay veces que la gente solo crea contenido para vender. Unos promocionar y otros que es vender, que hay como una sutil diferencia, que uno es más para como dar voz y otro es simplemente comprame. Yo creo que Claro, exactamente. En uno, digamos que el de promocionar tu negocio es que la gente sepa que vos tenés una solución para ofrecer, y la otra es que directamente el contenido vaya a, bueno, ahora que sabes cuál es mi solución, te invito a comprar esto, que eso es otra cosa diferente. claro. Así que Creo que también una de las cosas que sirve crear contenido es para capacitar a nuestra audiencia. Hay sí, muchas personas, ¿no? Más en el sector de la espiritualidad, que es muy complicado, ¿no? Explicarle a una persona de calle qué es lo que hacemos. Entonces, crear el contenido es una forma de ir capacitando, de ir dándoles, como lo que se llama en marketing, dándoles un nivel de conciencia, haciendo que las personas sean conscientes de ese dolor o de cómo nosotros la podemos ayudar. sí, y también en el ámbito de salud, en medicina, sucede lo mismo. Muchas veces las personas no perciben cuáles son los síntomas de una patología
y no lo asocian. Siempre me voy a acordar de que iba caminando en un centro comercial acá, en un shopping, y recuerdo que en un asiento, en un banco del shopping, decía, te sientes muy cansada, más de lo habitual, que era un espacio para sentarse, y invitaba a hacerse un chequeo de tiroides, porque uno de los síntomas es este cansancio que uno no sabe muy bien a qué se debe o por qué está más cansada de lo habitual. Entonces me pareció una excelente forma de generar conciencia en las personas e invitarlos a hacerse controles en su tiroides. Así que, como ven, los usos del contenido pueden ser múltiples. Sí, ujú, sí, justo igual estaba pensando, dije, ¿no será un arma de doble filo esto también? A ver, Más que nada en la medicina, ¿no? Porque digo, cualquier cosa que vos, me duele la cabeza, tengo no sé qué, y ya cáncer. Es como, bueno, yo me voy a morir, ya no, no, está. no, no. A ver, la idea no es googlear, sino ir al médico y hacerse los controles y que el médico sea el que te diga si tenés hipotiroidismo o no. Porque si googleamos siempre tenemos cáncer. Así que no. ¿Y cómo hay que inspirarse para crear contenido, Luz? Bueno, hoy en este episodio vamos a tomar los principios de un libro que trajo Nora, que es Sin contenidos no hay marketing, de Overlander. ¿Por qué trajiste este libro? ¿Qué te parece? Y mira, a mí lo que me gustó, ella primero es una especialista en marketing en general y en marketing digital sabe un montón también. Y a mí lo que me gustó de su libro es primero el título, sin contenidos no hay marketing, básicamente. Más claro, imposible, tipo, es muy importante si queremos dar a conocer nuestro negocio, tener contenido. Pero más allá de eso, a mí lo que me gustó fue esa forma de presentar la creación del contenido, ¿no? Es decir, ella dijo como que crear contenido es la parte divertida, es la fiesta, pero hay una previa y hay, que es lo que decía recién al inicio del podcast, que es todo lo de la temporada uno, hay una previa, hay que definir marca, hay que definir esto, hay que definir lo otro, y ella te lo explica en este libro. Está la fiesta, que es crear contenido, que ahora les vamos a decir qué es como recomienda ella para inspirarse. Y después está la post fiesta, cuando ya terminó la salida, ya se fue todo el mundo y hay que ordenar y todo lo más, y te explica también incluso qué hay que hacer después de crear contenido. Así que me pareció un libro muy completo y queremos compartirle la parte divertida, la parte de la fiesta. Muy bien. Que para mucha gente no es una fiesta crear contenido, vamos a ser sinceras. Claro, No sí, sí, es. por eso la idea es dar alguna estrategia o técnica para que no sea tan rompedero de cabeza. Bien. ¿Y qué es lo que dice Overlander en su libro, no? Cómo define, ¿no? Estas estrategias. Bueno, ella dice que la mejor manera de idear los contenidos es primero pensar en lo que se llaman los territorios y los temas. Y los territorios son los grupos temáticos que se relacionan con lo que haces y los intereses de tu público. Es decir, si yo lo represento como un diagrama de Venn, son lo que uno hace, la oferta que uno tiene, el servicio que uno presta de un lado, en el otro globito está el público o la audiencia y en el punto en donde se entrecruzan es el territorio. Es decir, lo que tienes para ofrecer y lo que está buscando tu audiencia. En esa intersección está el territorio. Y Mm, los temas sí. son las cuestiones que surgen de esos territorios. Bien, voy Eh, a hacer un pequeño inciso antes de que sigas, Nora. Si no Sí. saben lo que es un diagrama de Venn, que puede suceder, Ujú. es ese gráfico que hay dos círculos que hay una parte que tienen en común, como que se entrejuntan y hay como una sección de los grafiquitos que se entrecruzan. Eso es un diagrama de Venn. Lo voy a aclarar por si no sabían, porque recién estabas hablando y dije, qué me está contando? Ah, Pero, okey, okey. así que nada, bien. Entonces, en esa intersección, en ese punto que comparten, aparecen
los territorios. Y de ahí surgen las cuestiones. Entonces, a mí me gusta pensar un poco como que los territorios son los títulos de un capítulo, los títulos más grandes, y los temas son los subtítulos dentro de un índice, por ejemplo, de un libro, los pedacitos más pequeños que están relacionados con ese tema más grande. Entonces, por ejemplo, eh, hay que ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué debería determinar en tu oferta? ¿Qué tipo de problemas resolvés? ¿En qué áreas de la vida o personas, digamos, estás dando esta solución? Si es en el área profesional, personal, familiar, el psicológico, el espiritual. Después también, cuando pensamos en el tema del público, hay que pensar cuáles son sus miedos, sus deseos, sus motivaciones, qué características tienen, si son madres, si son padres, si son personas con tiempo, si son personas con poco tiempo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, buscar la parte que tiene que ver en común. Y traigo un par de ejemplos. Uno es el que está en el libro de ella, que al tener una empresa de marketing, ella, uno de sus nichos o audiencia son los emprendedores. Entonces, un territorio sería empezar un emprendimiento. Y dentro de ese territorio de empezar un emprendimiento, ¿qué temas puede abordar en el contenido? ¿Cómo saber si una buena idea si alguien tiene una buena idea de negocio o no? Si esa idea tiene futuro, cómo se hace un plan de negocio, qué es una misión, una visión, un propósito. Entonces, empieza a generar contenido sobre estos temas que abarcan en su conjunto empezar un emprendimiento, es decir, el territorio, empezar un emprendimiento. Después tenemos problemas digamos, problemas frecuentes en los emprendedores, entonces ese es el territorio. Y los temas podrían ser la conciliación entre familia y trabajo, que no me alcanza el tiempo para hacer las dos cosas, que si necesita o no un socio, si hay cómo se hace para identificar qué es lo urgente y qué es lo importante. Entonces, de esta forma va creando una tabla. Por un lado están el listado de territorios y dentro de ellos saca en la otra columna los temas. Y de esta forma va creando contenidos inspirada en esas situaciones. Un ejemplo de salud, sí, decime. Es como si fuera una bolsa, ¿no? El territorio es toda una bolsa grande, Ujú, sobre una temática. Ujú. exactamente. Y Sí, adentro hay pequeños temitas. okey, genial, bien. Nos ibas a Entonces, en sí, salud, por ejemplo, voy a imaginar que somos dietistas nutricionistas especializadas en alimentación para mujeres menopáusicas con sobrepeso. Entonces, un territorio sería todo lo que tenga que ver con qué es la menopausia. Y adentro de esa bolsa hay pequeños temas que son los que sirven para inspirarnos para hacer el contenido. Por ejemplo, por qué las mujeres dejamos de tener reglas, cuándo ocurre la menopausia, cómo saber si la menopausia se está acercando o no, a qué edad es normal tener menopausia. Y, por ejemplo, en otro territorio sería problemas frecuentes debido a síntomas de menopausia, que son los sofocos, hasta cuándo tendré sofocos, cómo se quitan estos sofocos, y cada uno de ellos es un contenido. ¿Te animas a hacer uno en el ámbito del bienestar, Luz? sí, 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 sí. Mientras que hablabas, antes de pasar al ejemplo, esto nos da una capacidad de juego increíble, porque si nos tomamos un ratito a la semana y nos ponemos a pensar como cómo ayudamos a las personas desde distintos puntos de vista y especificamos dentro de cada uno de estos problemas, nos da contenido ilimitado, ¿no? Por Totalmente, totalmente. Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos justo este ejemplo de un servicio que nosotros proveemos servicios de canalizaciones o de diseño humano, uno de los temas que puede ser es justamente qué es una canalización, cómo puedes conectar con tus guías espirituales, qué es, que ahora la gente no sabe muy bien a qué se refiere canalizar, cómo puedo interpretar las señales que me mandan mis guías espirituales o en el caso del diseño humano, el territorio sería justamente todo esto, diseño humano y qué es, para qué sirve,
con qué decisiones tengo que tomar en base a mi personalidad, em, qué cosas tengo que tener en cuenta. No sé, Nora, si vos sabés lo que es diseño humano o yo estoy hablando sola y raro. Estás hablando sola, todavía Sola. no lo sé. Bien, el diseño humano, o por favor, si alguien nos está escuchando que hace diseño humano, siéntase en la necesidad de escribirlo y comentarlo en nuestro grupo de Telegram. Es una teoría que habla que cierto tipo de personas es como una carta astral, para decirlo de alguna Okey, forma, pero energética, okey. para que te hagas una idea. Como que todos Esa analogía la puedo identificar. Okey. es una carta astral energética, voy a decirlo así muy burdamente, que nos da ciertas como características de nuestra personalidad, como el Ujú. enegrama, una cosa Okey. así, Bien, parecida, bien, parecida. okey. Bueno, Pero pero ahí es donde yo digo, ¿no? Es decir, cada uno conoce bien su oferta. Y si conoce bien a su audiencia, a su público, sabe cuáles son sus miedos, sus dolores, o, por ejemplo, si está apuntando a un público como yo, evidentemente va a tener que arrancar de lo que decías al principio, un nivel de conciencia muy bajo, porque la persona no tiene ni la más remota idea de qué es diseño humano. Entonces, es muy importante tener en claro esas 2 cosas, tener bien en claro qué es lo que queremos ofrecer, para saber de qué temas hablar, y también el público. Creo que eso queda completamente aclarado con este ejemplo, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, ¿no? Y a veces ahora ya tenemos nuestros territorios, nuestros temas, y ahora viene el formato, ¿no? Que es cómo plasmo esto en ya sea un blog, en una imagen, en un video, en un texto. Y ahí viene la parte como complicada, para decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo creo que cada persona es variada, ¿no? Y es única, entonces hay gente que le es más fácil un formato que otro. Definitivamente, a mí me pasa. A mí me gusta mucho más el texto en primer lugar, porque me siento Ujú. muy cómoda escribiendo y me gusta, y Sí, después el audio. okey. Sí, es justamente, a mí me pasa texto e imagen. A mí yo soy muy visual, entonces necesito como tener imágenes que nos representan. También está bueno, entender que según nuestro público va a necesitar ciertas cosas. Sí. Me me voy Y a sí, y también según en dónde lo queramos compartir, ¿no? Porque si nuestro público está todo adentro de TikTok, claro, no te quedan muchas opciones, porque el texto no es lo que predomina. Entonces, hay que pensarlo bien, pero también hay que pensar esto, ¿no? En qué cosas tenemos facilidad, porque si vas a crear contenido y no tenés a alguien que lo haga, es bueno pensar, primero empezar con contenidos en formatos que te sean accesibles, y que tengas habilidades. sí, sí, sí. A mí me cuesta, por ejemplo, una de las cosas que más me cuesta, que estoy intentando mejorar a lo largo del tiempo, es el tema de hacer videos. A mí me genera mucha, fricción hacer videos, porque es muy loco, porque cuando estamos acá hablando y conversando, yo puedo hablar fluido, pero cuando hablo enfrente de una cámara, perdón, es como si automáticamente me bloqueara. Ni siquiera sé hablar muy bien. Lo mío es el texto escrito. Pero bueno, también es entender que yo soy muy buena escribiendo mails y hay mucha gente que le cuesta. Entonces, es decir, bueno, yo dedico parte de mi tiempo a escribir mails y parte de mi tiempo a no sé, hacer o imágenes o pensar en imágenes para acompañar los textos. Sí, y además hay que tener en cuenta que el tiempo también es un condicionante al momento de elegir el formato. Porque el texto, aunque cueste un poco más, digamos, es más rápido desde el punto de vista de la edición, de que quede bonito, de que quede ordenadito, etcétera, y todo lo demás. Después le sigue la imagen, que hay que saber crear un poquito de imágenes, aprender algunas herramientas, etcétera. Después en complejidad le sigue el audio y el video. Entonces, tengan en cuenta que a uno le puede encantar el video, pero que va a tener que adquirir tal vez, más habilidades y tal vez incluso hasta algunos recursos. Por ejemplo, cuando uno hace un video hay 2 cosas que se tienen que ver muy bien. Primero, la persona, así que
que la luz sea buena va a ser importante. Y la segunda, que se tiene que escuchar, porque si se escucha mal, por más que tengas un vídeo maravilloso, no te va a ver nadie ni te va a seguir nadie. Entonces, piensen bien cuando eligen sus habilidades, los recursos económicos también. A veces no es necesario la última tecnología, ni, y tampoco es necesario si están recién empezando y con el tiempo lo pueden ir agregando, porque hay gente que incluso haciendo podcast con, digamos, con los auriculares o los cascos del iPhone les alcanza y les sobra, si no hay que gastar dinero para algunas cosas. Entonces, piénselo pero sobre todo el tiempo, porque te tiene que gustar y le vas a tener que dedicar tiempo. Así que, más allá de los territorios y los temas, esto de los formatos es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, siempre el día de mañana se puede derivar esto a profesionales que se dedican exclusivamente a la creación de contenido o usar la inteligencia artificial, ¿no, Nora? Así es, y justamente, hoy, encontraba en mi red favorita, en LinkedIn, a un especialista, un social media manager y creador de contenido. Él se llama Nicolás Ribón Fuster, y justo hoy, publicaba en LinkedIn que, se le puede dar a ChatGPT una instrucción que lo dio bastante completo cómo dársela, así que la voy a leer textualmente para copiar esta frase y obtener inspiración. Nosotras estamos convencidas de que la inteligencia artificial es como, para mí por lo menos, es como la calculadora. Al momento de sacar cálculos, acelera el proceso, pero eso no quiere decir que no hay que saber sumar, restar y dividir. Esas son cosas que tenemos que aprender entonces para poder, digamos, evaluar lo que nos dice la computadora. Entonces, de la misma manera, con el ChatGPT está muy bueno, nosotras lo usamos también, pero lo usamos a modo de inspiración. Así que encontré esto que se llama la frasecita esa que hay que poner adentro de ChatGPT para darle la instrucción, que en inglés le dicen prompt. Entonces dice que le pongas lo siguiente: estoy trabajando en una estrategia, en este caso, como él es de marketing, una estrategia de marketing de contenido para, y acá es una empresa que se especializa en, complete aquí. Entonces, acá podría decir, estoy trabajando en mi estrategia de marketing de contenido para mi empresa de, y ahí ponemos el tipo de empresa. Punto. Nuestro objetivo principal es generar leads cualificados o clientes potenciales que estén interesados en mejorar su eficiencia operativa. En este caso, porque la meta final era ese, para el servicio ese era mejorar la eficiencia operativa. Me gustaría crear una serie de contenidos que no solo atraigan la atención de nuestro público objetivo, sino que también los eduquen sobre los problemas que nuestro producto puede resolver y los incentiven a proporcionar su información de contacto a cambio de un consejo, un insight o una demostración de nuestro servicio. Y ponía un listado. Entonces, punto número uno, definición del buyer persona. ¿Puedes ayudarme a definir el buyer? Esto se supone que uno lo tiene definido, ¿no? Pero bueno, acá le pide incluso, ¿puedes ayudarme a definir el buyer persona? El punto número dos le dice ideas de contenido. Entonces, basándose en ese buyer persona, ¿cuáles serían algunas ideas de contenido atractivas y educativas que podríamos crear? Estoy interesada en una variedad de formatos como artículos de blog, estudios de caso, webinars, guías descargables. Entonces, de esta manera le damos la instrucción a la inteligencia artificial y nos da ideas. Esto que estuvimos hablando de territorios, temas, y podemos chequear si esas ideas son buenas para nuestro negocio o decirle, no, la verdad lo que, porque ChatGPT te permite hacer esto, no, la verdad lo que escribiste no está tan cerca, repetilo o le das la misma instrucción, pero modificás algunas cositas para que entienda mejor y volvés a pedirle.
Entonces, desde un punto de vista de ideación de contenido, está muy bueno. Me pareció un tip súper útil y actualizado, pero bueno, como siempre decimos, hay que conocer uno su propio servicio y su buyer persona para que sea todo mucho más sencillo. Sí, podemos dejarles en las notas de este episodio, en nuestro canal de Telegram, este prompt o Sí, ¿cómo se llama? Esta frase para que puedan usar con su chat GPT o chat GPT, así Nora lo dijo muy bien en inglés. Y nada, estuvo muy interesante este episodio. ¿Vos qué te pareció, Nora? y a mí me parece que, la idea es transmitirles que no es imposible crear contenido, que hay un montón de estrategias y formas de hacerlo, y que cuanto más conoces a tu audiencia y mejor, definís tu nicho de mercado, todo esto suele ser mucho más sencillo. Entonces, es solamente una cuestión de definir con precisión los pasos previos y empezar a crear y a disfrutar del proceso y tener en cuenta lo que dijimos, habilidades, recursos y tiempo. No se lancen a crear un vídeo Ujú. si no les gusta y además Ah, sí, sí. O cualquier contenido que no les guste, ¿no? O sea, está bien entender su estrategia. Todo tiene que venir, creo que es un poco lo que venimos repitiendo a lo largo de esta temporada, que tiene que ver mucho con la estrategia que deseamos utilizar para nuestro negocio. exactamente. Y que cuando llegue el momento, siempre es bueno delegar a los especialistas que saben crear contenidos y que tienen las habilidades para hacerlo. Así que no es que toda la vida van a tener que hacerlo ustedes, lo pueden hacer en algún momento, dar simplemente las ideas o simplemente el contexto, los temas y los territorios, y la persona se encarga de escribirlos por ustedes. Así que no es para siempre. Ujú. Bueno, Nora, gracias por compartir conmigo y con nuestra audiencia este episodio. Gracias a vos, Luz. Nos estamos viendo. Si te encantó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Telegram en @de texto a la rutina para enterarte cuando publicamos nuevos episodios. Te vemos ahí.